gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo y misericordioso, Dios, y tu misericordia es nueva cada mañana, bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces hoy el Señor me regalaba una palabra para este tiempo y quiero hacerles una pregunta antes de iniciar. ¿Cuántos de aquí son sabios? Levanten la mano los que son sabios. Amén. Bueno, ojalá seamos sabios, pero bajo la palabra de Dios y no bajo nuestra propia opinión, porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen que tomar decisiones? Todos los días, ¿cierto? Tan sencillo como si comerme un huevo duro o un huevo frito. Esa ya es una decisión, ¿cierto? Si desayunar con café en leche o café negro. Esa es otra decisión. Pero a veces hay decisiones que son más complejas, ¿cierto? Si iniciar un negocio o entrar a trabajar a una empresa. ¿Voy al médico o no voy al médico? Esa es una decisión difícil en muchas ocasiones, ¿cierto? Llegó mi familia. ¿Voy a la iglesia o me quedo atendiendo a mi familia que está de visita? Para muchos es una decisión difícil, ¿cierto? ¿Vengo al ayuno o es que ayer trabajé hasta tarde y mejor me quedo descansando un poquito? Es otra decisión. En fin, todos los días tenemos muchas decisiones que tomar, ¿cierto? ¿Y cuál es la decisión correcta? A veces es difícil, ¿cierto? Saber cuál es la decisión correcta en cosas complicadas. Porque la decisión correcta en cuanto a si me tomo el café con leche o sin leche, pues al fin de cuentas, a menos de que yo sea intolerante a la lactosa, pues no me va a generar mucho problema, ¿cierto? Pero de resto, la decisión correcta a veces es muy importante tenerla en cuenta y para lo que va a suceder en nuestra vida de aquí en adelante, ¿sí? Perdónenme que yo voy a estar aquí en el teléfono porque voy a tratar de hacerles las proyecciones desde aquí para que ustedes tengan lo que vamos hablando ahí. Y como les estoy hablando, el título de este mensaje es La decisión correcta, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios al libro de Proverbios, capítulo 16. Si somos sabios, hemos leído Proverbios. Si no hemos leído Proverbios, les aseguro que no somos sabios. Así que los que levantaron la mano, echen cabeza si ya leyeron Proverbios por lo menos. Proverbios capítulo 16, versículos 1 al 9. Yo lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes tienen ahí la PDT, entonces yo les voy a pedir un favor. Vamos a leerlo en la pantalla para que no nos perdamos, porque si lo leemos en dos versiones diferentes nos vamos a perder un poquito. Dice la palabra de Dios. Permítanme un segundo. Sí, señora. Nueva Traducción Viviente. Ok, entonces, dice la palabra de Dios, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Perdón que se me desconectó. Les sigo leyendo acá. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco en justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Creo que ya no vamos a poder proyectar más ahí. Bueno, entonces esto dice la palabra de Dios en Proverbios 1 al 9. Y vamos a empezar con el primer versículo que dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor, ¿cierto? Entonces, las decisiones correctas, ¿cuáles son? ¿Las que yo tomo a la ligera? Las que están de acuerdo a la palabra, amén. Entonces, como veníamos diciendo, nosotros todos los días nos enfrentamos a decisiones, a diario. Esto es incluso cada momento es una decisión. Salgo de la iglesia o me quedo un ratico más hablando con los hermanos. Todo el tiempo nos enfrentamos a decisiones y muchas veces nosotros damos pasos en falso, ¿cierto?
Entonces, muchas veces tomamos una decisión, pero estamos dando un paso en falso y posiblemente caemos. Y esto es en todos los aspectos de la vida, tanto en nuestra comunión con Dios, a veces damos un paso en falso y nos acercamos mucho a una tentación y de pronto caemos en la tentación, ¿cierto? Y cometemos pecado. Y con esto me refiero a todo tipo de pecados, como hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia. La mentira es un pecado, el chisme es un pecado, el hablar mal de alguien es un pecado, así sea verdad, ¿cierto? Todas estas cosas Dios todos los días nos reconviene a través de su palabra, pero estos son pasos en falsos que damos. Pero también hay pasos en falsos como cuando yo entro a una relación que no me conviene porque la otra persona no quiere aceptar nada de Dios, ¿cierto? Que esto es lo que conoce el Señor y la palabra nos habla del yugo desigual, ¿cierto? Pero el yugo desigual también es en los negocios. Por ejemplo, cuando yo hago un negocio con alguien que no conoce de Dios, no le interesa la justicia y por el contrario únicamente piensa en enriquecerse, estamos en yugo desigual y desobedeciendo la palabra de Dios. Quizá en mi corazón está que el negocio que yo hago diezme y que el negocio se ofrende y que se dé para misericordia a los pobres y la otra persona no, porque le parece que eso es ridículo y que eso no sirve. Eso es un yugo desigual y es una decisión que debemos tomar, ¿cierto? Entonces, ¿me conviene o no me conviene? ¿Cuál será la decisión correcta? Ahora con lo que decía el pastor, aquí en la iglesia, gracias a Dios, el pastor no les ha dicho nunca por quién votar en las elecciones. Y yo soy testigo de ello, porque gracias a Dios en todo el tiempo que ha estado la iglesia he podido estar en todas las elecciones que han habido y nunca le he escuchado al pastor diciendo vote por tal, vote por, o no vote por tal, ¿sí? Pero sí ha advertido acerca de la importancia de votar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? De hacerlo con responsabilidad y eso es lo que nosotros debemos hacer. Sin embargo, es una decisión. Ahora se aproximan otras elecciones que son como las regionales, donde se eligen gobernadores, alcaldes, en fin, y hay que tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decidirnos por el que nos dio la tejita, por el que nos dio el tamalito, la lechona, por el que me abrazó y me dijo tranquilo que yo le arreglo esa calle donde usted vive. Es una tentación votar por él, ¿cierto? Porque seguramente si sale elegido, yo tengo la esperanza de que esa persona sí me arregle la calle, ¿sí? ¿Y será la decisión correcta? Puede que sí o puede que no. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Qué tal que esa persona sí tenga en su corazón arreglar las calles de la ciudad? Puede que sí, o puede que esa persona solo tenga en su corazón llenar sus bolsillos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver con este mensaje unas pautas especiales que el Señor nos deja en este capítulo de Proverbios de cómo tomar las decisiones correctas. Para iniciar, es necesario saber que nosotros tenemos algo que se conoce como libre albedrío, ¿cierto? Creo que todos lo hemos escuchado. Y a mí me gusta una definición que está en la página de la Real Academia Española de la Lengua. Sí, por lo general me voy a citar a la Real Academia porque pues en nuestra lengua española es como lo más reconocido por todos, ¿sí? Y dice la definición, el libre albedrío o elección libre es la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones autónomas, o sea, de elegir entre varias alternativas. Esto implica asumir la responsabilidad de las propias acciones. Y el término proviene de las voces latinas, liber, que quiere decir libre, y arbitrium, que quiere decir juicio, ¿sí? Entonces, noten bien aquí lo que dice esta definición, y es que es decisiones autónomas, es decir, las decisiones las tomo yo, no por obligación, ¿sí? Hay cosas, de pronto cuando niños nos obligaban a hacer cosas que no queríamos, pero hoy nosotros tenemos la facultad de decir voy o no voy, me quedo, no me quedo, hago tal cosa, no la hago, digo esto o no lo digo, me como esto o no me lo como, me tomo la medicina o no me la tomo, ¿sí? Son decisiones autónomas, pero con cada decisión autónoma que yo tomo, tengo que asumir ¿qué? La responsabilidad por mis actos, ¿cierto? Entonces, el libre albedrío trae responsabilidades. Si yo decido matar a alguien, tengo que asumir con las consecuencias, ¿cierto? Pero si yo decido bendecir a alguien, las consecuencias van a ser buenas para mi vida y tengo que asumirlas, van a llegar, porque de todo lo que hacemos hay consecuencias. Y mis hermanos, la palabra de Dios es clara, la consecuencia del pecado es la muerte.
Y todo pecado que cometemos tenemos una consecuencia, y hay una consecuencia de él. Lo que nosotros tenemos es una bendición especial porque Jesucristo pagó por esos pecados que nosotros no podíamos pagar. Sin embargo, también en esta tierra vamos a sufrir las consecuencias de esos pecados que cometemos. No crean que porque nosotros recibimos al Señor, nos arrepentimos, nos libramos de la consecuencia de la muerte espiritual, porque el Señor nos perdona y limpia nuestro corazón y nuestra vida. Pero créanme que si nosotros pecamos deliberadamente, vamos a tener consecuencias. Y esas consecuencias llegan a nuestra vida en algún momento. Por ejemplo, si yo me la paso tomando, y ahorita en fiestas, más todavía, y esa manzanilla que a muchos les gusta, esa bebida que como un bombombón disuelto, porque alguna vez la probé, a mí no me gusta, pero a muchos les gusta, y el hecho de que se tomen una manzanillita así, no sé, creo que no le hará daño a nadie, pero si se ponen a embriagarse, si se ponen a tomar cerveza para embriagarse, si van a lugares que no deben estar, créanme que van a tener la consecuencia de esto. Quizás sea inmediata, porque posiblemente los roben, posiblemente los apuñalen, como a muchos les pasa, posiblemente, no sé, lleguen a un estado deplorable donde van a tener un guayabo terrible, bueno, lo que sea. Puede ser inmediata, pero la consecuencia puede llegar después también. Miren que hay personas que les ha sucedido, y muchas les pasa, y constantemente sucede, que por estar en el lugar equivocado, como dice la propaganda, terminan con consecuencias de por vida. Y una consecuencia puede ser que en muchos casos han dejado embarazada a una mujer, para los hombres. O las mujeres han quedado embarazadas por estar en una fiesta en la que se desinhibieron totalmente, perdieron el control de sus sentidos y llegaron a esto. Y los hijos son una bendición. Y Dios bendice cuando tenemos hijos, ¿sí? Pero qué mejor que tenerlos en las condiciones adecuadas y por amor, ¿sí? Entonces, siguen como de toda decisión que tomamos tenemos que afrontar las consecuencias, y esa es la responsabilidad que trae el libre albedrío. Nosotros a veces pensamos que el libre albedrío solo es para decidir ser cristianos o no ser cristianos, porque como el libre albedrío nos lo hablan casi que siempre solo en la iglesia. Casi en ningún otro lugar nos dicen, usted tiene libre albedrío. Por lo general es en la iglesia donde nos hablan del libre albedrío, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta las consecuencias que tiene y la responsabilidad que trae el poder decidir en cada acción. Amén. Y entonces aquí viene algo importante, y es que nosotros por lo general nos creemos infalibles. Y aquí venía la pregunta, y pensamos que somos sabios, pero en nuestra propia opinión, ¿sí? Yo digo que los que alzaron la mano son sabios porque yo sé que siguen la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría, ¿sí? Y no es tan mal al haber alzado la mano. Sin embargo, les digo, cuidémonos de ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque la mejor decisión es la que es guiada por el Espíritu Santo y no por mi propio conocimiento. Amén. Siempre va a ser necesario pedir la ayuda del Señor, porque miren, nosotros conocemos lo que vamos a decidir, pero las intenciones del corazón las conoce Dios y las escudriña Dios nada más a través del Espíritu Santo. A veces pensamos que es lo correcto y Dios sabe que no es lo correcto. A veces pensamos que estamos siendo humildes al tomar una decisión, pero Dios conoce que en nuestro corazón hay arrogancia. Y a veces actuamos como muy humildes, como muy sinceros, pero en nuestro corazón hay doble moral, arrogancia, altivez, orgullo. ¿Y quién conoce eso sino Dios? ¿Sí? Entonces, si yo me fío de mi inteligencia, si yo me confío de que siempre me ha ido bien, de que he sido el mejor en lo que estoy haciendo, en lo que hago, de que soy el más fiel en la iglesia, si yo me confío de esto, créanme que vamos a empezar a tomar decisiones equivocadas, ya no van a ser las decisiones correctas. Entonces, es importante saber que las decisiones correctas son las que vienen guiadas por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué somos nosotros sin Dios? Nada somos, ¿cierto? ¿Qué puede salir bueno de mí sin Dios? Si yo no tengo a Dios, créanme que yo no soy tan bueno. Puedo tener carita de bueno, pero no soy tan bueno. El único que de verdad pone esa bondad en mí es Dios. Si Dios no estuviera en mí, mis actos serían perversos todo el tiempo. Aún así, yo cometo actos de maldad y yo también peco, ¿sí? Pero gracias a que el Espíritu Santo mora en mí, eso se disminuye y estoy en un proceso de mejora continua, como dicen en las empresas,
Es necesario que haya una mejora continua. A veces nos engañamos nosotros mismos y dejamos que nuestro deseo domine nuestras decisiones, ¿cierto? Entonces, el ejemplo más claro es con las personas. Cuando nos empieza a gustar una persona, a veces dejamos que nuestro deseo domine nuestras decisiones, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a verla muy bonita, es que me gusta, es que habla tan bien, ¿sí? Porque ahí estoy hablando desde mi deseo, desde mi carne. Yo deseo estar con esa persona, compartir con esa persona, tener una relación de amistad, una relación de noviazgo, una relación de pareja con esa persona, un matrimonio, ¿cierto? Pero, como les decía antes, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, quizá el Espíritu Santo nos diga, no te conviene esa persona no quiere saber nada de mí, esa persona te va a llevar a salirte de mi congregación, de mi iglesia, vas a dejar de ser parte de mi iglesia por seguir a esa persona, por estar junto con ella. Eso pasa, y yo lo he visto en muchas ocasiones, y Dios nos ha librado a muchos de seguir por esa senda y de llegar a ese punto. Dios nos ha librado por su misericordia, no porque seamos buenos, ¿sí? Pero ven cómo si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo tomamos malas decisiones y nos convencemos a nosotros mismos de que esa es la persona adecuada y decimos, es que si no es ella, ¿quién más? Yo no he conocido otra persona mejor, yo no he conocido una oportunidad de negocio mejor. Si no la tomo ahorita, quién sabe si después se me vuelva a presentar. ¿Por qué todos los demás prosperan y yo no? ¿Sí? Y a veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas. A veces nos metemos en negocios que realmente lo que hacen es daño a las demás personas, ¿sí? Y pensamos que es la decisión correcta porque es la oportunidad que se nos presentó y creemos que si es la oportunidad entonces tiene que venir de Dios, porque yo voy a la iglesia, porque yo soy cristiano, entonces todo lo que se me presenta proviene de Dios. ¿Será que es así? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor, ¿sí? Yo quiero ir a España, quiero ir a Europa, quiero ir a Italia, quiero ir a Estados Unidos, pero si el Señor no me lo permite y no están los planes de Él, pues no iré, y bendito sea el Señor porque me estará librando de algo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, la respuesta correcta viene siempre del Señor. Toma las decisiones, porque tienes que tomar decisiones. No podemos quedarnos ahí como dicen por ahí, bailando y sin tomar decisiones, porque una persona que no toma decisiones le va peor que la que toma malas decisiones. Las decisiones hay que tomarlas y no podemos ser ahí blanditos de un lado al otro, como dice el Señor, tibios no, o fríos o calientes, ojalá seamos calientes, ¿sí? Pero las decisiones hay que tomarlas. Sin embargo, siempre que vayas a tomar una decisión, hazte 3 preguntas primero, y si alguno quiere apuntarlas, apúntelas. La primera pregunta: ¿el plan que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, está en armonía con la verdad de Dios? Aquí está la verdad de Dios, ¿sí? A veces pensamos que si no le consulto al pastor, me va a ir mal, ¿sí? A veces pensamos que si el pastor me dijo algo y no salió, es que el pastor es malo. Pero ¿acaso yo fui a la palabra de Dios a consultar la verdad de Dios antes de ir a otra persona? Miren, el pastor y la pastora dan consejería y es muy útil y a veces es necesario, ¿sí? Pero si nosotros mismos no ponemos de nuestra parte, ¿cómo esperamos que nuestras decisiones sean tomadas por otros? Cuando la responsabilidad es de nosotros. El libre albedrío determina que somos autónomos y que por tener esa autonomía de decidir cargamos con la responsabilidad. La responsabilidad de mis actos no es de otra persona. La responsabilidad de que finalmente yo sea salvo no se la puedo dejar recaer a otra persona. El pastor no me puede salvar a mí, la pastora no me puede salvar a mí, los líderes de alabanza no nos pueden salvar a nosotros. Lo único que nos salva es Jesucristo, pero por la decisión de nosotros y la fe que tengamos en Él. No por la fe de la pastora, los hijos de la pastora se van a salvar. La pastora, les puedo decir, ora por nosotros. Y yo la he escuchado muchas veces y sé que todos los días lo hace junto con el pastor. Ora por ustedes, ora por sus hijos, ¿sí? Por sus hijos físicos, sus hijos espirituales. Pero créanme que eso no garantiza que yo vaya a ser salvo. Eso me da una protección especial, me da bendiciones, trae bendiciones a mi vida, pero no garantiza que yo vaya a ser salvo. La garantía la tengo en Cristo mientras yo esté aferrado en Él, ¿sí? Entonces,
Mucho cuidado cuando esperamos que otro sea el que tome las decisiones por mí y que las consecuencias las asuma la otra persona, porque estamos siendo irresponsables y estamos yendo en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Segunda pregunta, ¿funcionará lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar en la vida real? A veces nosotros tenemos algo como cristianos y es que nos salimos de la realidad. Como la palabra de Dios dice que yo no pertenezco a este mundo, entonces pensamos que yo no tengo que afrontar las situaciones de este mundo. No pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo. Y como estamos aquí, tenemos que afrontar las situaciones que se nos presenten acá. Entonces, como yo soy hijo de Dios, me voy a meter en una deuda de 500 millones porque el Señor me va a sacar victorioso para sacar mi casa como es que la quiero porque yo soy hijo del rey. Y como soy hijo del rey, me merezco ese Ferrari que no lo consiguen sino en Italia y hay que traerlo importado. Entonces yo me voy a endeudar. Como tengo la capacidad de crédito, me endeudo porque yo soy hijo de Dios y el Señor me quiere llevar a mí en carrozas. Así como Faraón iba en carros de caballos, yo quiero tener un caballito ahí enfrente de mi carro, así un Ferrari, bien bonito. ¿Es algo que se ajusta a la vida real? Podría hacerlo, habrán personas que lo puedan hacer, habrán personas que podrán sacar el crédito de los 500 millones para meterse en un negocio. ¿Y tiene cómo pagar? A ella no se ajusta a la realidad, ¿cierto? Se metió la tarjeta de crédito y gastó 10 millones de pesos en el viaje. Y no tiene sino ingresos de 600,000, 700,000 pesos con lo que le servía para el mercado. ¿Qué está haciendo? ¿Está ajustando sus decisiones a la realidad, a la vida real? Nosotros estamos en este mundo y en este mundo tenemos que vivir también con unas reglas que rigen a este mundo, ¿cierto? Y mis decisiones tienen consecuencias. Entonces, primero, ¿está en armonía con la palabra de Dios? Segundo, ¿se ajusta a la realidad en la que estamos? Mucho cuidado con esto. El tema de a veces nos convertimos en consumidores compulsivos, compradores compulsivos, que no tenemos necesidad de gastar en cosas y aún así porque nuestra voluntad lo pide, porque nuestro deseo lo pide. ¿Estamos ajustándonos a nuestra realidad? Tengo deudas y aún así sigo comprando gusticos que no necesito. Eso no es ajustarse a nuestra realidad y eso no es ir con la verdad de Dios. La palabra de Dios, no recuerdo el versículo, pero sí nos exhorta acerca de que nosotros no tengamos deudas. Que si podemos, ojalá, ese sería el ideal que está en la palabra de Dios, prestemos. Y sabiendo que posiblemente no nos devuelvan, ¿cierto? En esto nos exhorta la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? Conociendo la palabra de Dios y como hijos de Dios y que decimos obedecerlo, nos endeudamos porque es un capricho mío. Entonces, ese es el segundo punto, se ajusta a nuestra realidad. Tercer punto, ¿le agrada a Dios mi actitud? ¿Con qué actitud hago yo las cosas y tomo las decisiones? ¿Yo tomo decisiones para que los demás me miren, para agradar a los demás o para agradar realmente a Dios? Yo vengo a la iglesia para que digan que soy santito, San Daniel, y que escriba cartas y les mande cartas a ustedes y de pronto después primera epístola de San Daniel. ¿Yo vengo por eso? ¿O vengo, como decía la palabra, a pararme en las esquinas a orar durísimo para que los demás me vean y digan, este sí está en la presencia del Señor? ¿Esa es mi motivación? Créanme que si yo me paro en una esquina y el Señor me toma, el Espíritu Santo me toma y yo oro hasta en lenguas, como sea, el Señor está obrando ahí en mí, ¿sí? Pero si yo estoy conectado con Dios en ese momento y estoy en el Espíritu es una cosa, pero si yo lo hago porque me vean, ay, 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 porque va a llegar la consecuencia y la consecuencia es grave. Y ahí es donde el Señor llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿cierto? Porque estaban pintaditos por fuera muy bonitos, con apariencia de santos y por dentro estaban podridos, había un cadáver, ¿sí? Entonces, ¿con qué actitud y cuál es la intención de mi corazón al hacer las cosas y al tomar las decisiones? Esto es algo que nos hace pensar y que nosotros debemos poner siempre. Aquí está en la pantalla las 3 preguntas que yo debo hacerme antes de tomar una decisión. Obviamente usted si se va a comer un huevo frito, un huevo duro, pues no se va a poner a preguntarse esto, ¿sí? Esto ya es con preguntas más importantes, con decisiones importantes en la vida, ¿sí?
O si usted se va a poner los tenis negros o los blancos, pues yo no creo que usted vaya a tomarse ahí 5 minutos pensando qué dice la palabra de Dios de los tenis blancos o negros. ¿Será que me veo como una oveja negra o una oveja blanca? ¿Cierto que no? Hay que tomarlo en contexto y acercándonos a la realidad, ¿sí? ¿O será que, no sé, compro una Coca-Cola cero o una Coca-Cola normal? La que le haga menos daño. Y si puede, no se tome ninguna. Pero esto es para situaciones importantes que de verdad trascienden en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cuántos se van a hacer las preguntas antes de tomar una decisión? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? ¿Se ajusta a mi realidad? O sea, ¿se ajusta a la vida real? ¿Es algo realizable por nosotros? ¿Y cuál es la actitud con la que yo lo hago? ¿Le agrada a Dios mi actitud? ¿Será que me compro este carro porque el vecino tiene uno igual o uno más bonito y quiero opacarlo? ¿Será que mi intención de comprar casa es para tener la casa más bonita de la cuadra o del barrio o de mi familia? A veces nos pasa, ¿cierto? ¿Será que me compro la ropa no porque la necesito y me gusta la ropa, sino porque quiero lucir mejor que todos los demás? Esas son actitudes del corazón y son intenciones que Dios escudriña. El Señor las conoce a veces incluso mejor que nosotros mismos. Hágase esas preguntas y le aseguro que va a tomar mejores decisiones en su vida. Amén. Dice el versículo 3 de Proverbios 16 en la versión Reina Valera. Ahí lo tenemos en pantalla. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces a mí me encanta como lo dice aquí, porque a veces nuestros pensamientos son muy débiles y nuestros pensamientos son un vaivén y son como una ola que cualquier brisa la mueve para un lado o para otro, ¿cierto? Entonces, si encomendamos a Jehová nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestros pensamientos serán afirmados. ¿Cuántas veces nos cuesta tomar una decisión? Porque nuestros pensamientos son una locura, esos son una fiesta completa, es un confeti. Salen luces para un lado, confeti para el otro, pensamos que sí, pensamos que no, será que tal vez, será que así, asá. Y eso la cabeza hasta nos enloquece a veces y nos duele la cabeza de tanto pensar por tomar una sola decisión, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si queremos dejar de tener ese sancocho trifásico en la cabeza cada vez que vamos a tener una decisión que tomar, encomendémosla a Dios. Y el Señor mismo se encargará de afirmar esos pensamientos y de ayudarnos a tomar la decisión correcta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos encomendamos a Dios? A veces, les voy a leer aquí literalmente, algunos encomiendan su trabajo o sus planes solamente de manera superficial. ¿Por qué? Dicen que su proyecto es para el Señor, pero en realidad es para ellos mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho, esto yo lo hago como para el Señor? ¿Pero cuál Señor? ¿El Señor Daniel? ¿O el Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores? Porque cuando yo hago las cosas para mí, si me canso, las dejo tiradas. Pero cuando hago para el Señor realmente, yo persevero. Así como cuando leo la palabra, debo perseverar en la palabra de Dios, porque lo hago por el Señor, me lo ordenó y yo en obediencia lo hago. Además es beneficioso para mí, ¿cierto? Otros dicen que le entregan sus aspiraciones a Dios, pero se quejan y se desaniman cuando las cosas no marchan como deseaban. Yo les digo, a mí me ha pasado. Muchos saben que yo tuve un negocio acá en Sogamoso, tuvimos un negocio con Leandro y con mi hermano, y las cosas finalmente no se dieron como nosotros esperábamos. Y créanme, yo me desanimé, y ahí puedo saber que yo no había entregado ese negocio en las manos de Dios realmente. Y yo inicialmente dije, oramos en el negocio con mi hermano y con Leo, y oramos y lo entregamos en manos de Dios, ¿sí? Pero en nuestro corazón, o por lo menos puedo hablar desde mi corazón, yo no se lo había entregado 100% a Dios, porque cuando las cosas no empezaron a ir tan bien, económicamente, yo me desanimé. Yo dije, ¿qué estará pasando? ¿Sí? En mi corazón había angustia, había tristeza, había dolor. Entonces, entregamos nuestras aspiraciones, nuestros planes y nuestras metas y nuestras decisiones a Dios, pero nos quejamos y nos entristecemos cuando no salen como nosotros queremos. De ahí les puedo decir, yo creo que todos aprendimos muchas cosas y no sabemos si Dios nos libró de algo malo más adelante, ¿sí? O si nos faltó hacer algunas cosas o lo que haya sido, pero no tenemos por qué guardar eso en nuestro corazón cuando lo hemos entregado en las manos de Dios.
porque lo único que demuestra es que yo estaba confiando era en mí, en mis habilidades, en mis deseos, en los de Leandro, en los de Alex, en los de mis socios, y no en los deseos de Dios. Amén. Y por último, en esta parte, otros encomiendan una tarea por completo a Dios, pero no ponen ningún esfuerzo de su parte y luego se preguntan por qué no alcanzaron el éxito. En el caso de nosotros no fue así. En el contexto de lo que les pongo, pusimos mucho esfuerzo, trabajo de todos, desde la parte económica también. Sin embargo, no se dieron las cosas. Pero hay gente que empieza un proyecto, toma una decisión y, Señor, lo pongo en tus manos, yo confío en ti, mi buen Dios. Y a los 8 días le preguntan, ¿y cómo va el proyecto? Bien, confiando en Dios. Y al mes, sigo confiando en Dios. ¿Y qué ha hecho? ¿Confiar en Dios? Ya puso una piedra, ya empezó, ya invirtió, ya hizo tal cosa, ya. No, es que yo estoy confiando en Dios. Dios proveerá. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos hemos hecho así? Y creemos que la confianza en Dios es como una varita mágica. Tin, 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 tin. Ahí estuvo el resultado ya, lo que yo deseaba, porque yo confío en Dios. Pero no ponemos nada de nuestra parte para que esa decisión se convierta en la decisión correcta. ¿Sí? Entonces el Señor nos dice, pon tu confianza en mí, pero trabaja lo que te toca a ti. Y aquí viene algo que quiero dejarles y que ojalá se nos quede a todos. Para en realidad encomendarnos al Señor, debemos mantener un delicado equilibrio. ¿Entre qué? O sea, no podemos decir que nos hemos encomendado a Dios si no tenemos un equilibrio entre confiar en Dios como si todo dependiera de Él, mientras trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Mi confianza está en Dios, pero Dios me dio el talento y me dio los dones que yo no puedo enterrar, ¿cierto? Entonces yo confío en Dios porque todo depende de Dios, pero yo hago las cosas como si dependieran de mí, ¿sí? Yo le trabajo, yo le hago, yo me esfuerzo por hacerlas y confío en el Señor. Si los resultados no se ven en el momento, ahí está mi confianza en Dios, que es la que me va a sacar victorioso, ¿sí? Pero si yo no trabajo y no lo hago y no me esfuerzo, ¿cómo espero obtener el resultado? Amén. Entonces, así, de esta manera es que nosotros nos encomendamos realmente en las manos de Dios. Es diciendo y haciendo. Como dice la palabra de Dios, el Señor pone el querer como el hacer. El Señor pone el querer como el hacer. ¿Cierto? El hacer es necesario. Y ahí nos lo explica la palabra de Dios. En el versículo 4 de Proverbios 16, vamos a leerlo en la pantalla. Dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Será que Dios nos dice que Él crea gente mala para que sea condenada? Algunos lo podrían interpretar así. Si leemos superficialmente, Señor, entonces tú hiciste gente para que se condene, gente mala. De ninguna manera. El Señor no hizo a nadie malo para que se condenara. Y les voy a decir algo. El Señor utiliza hasta las actividades de los perversos para cumplir sus buenos propósitos. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Hay gente mala que actúa terriblemente, incluso que actúa contra nosotros. Y Dios utiliza eso para el mismo bien de nosotros y para cumplir sus propósitos. Yo he visto gente que ha sido perversa, terrible. Y por esos mismos actos de perversidad, a través de ellos, el mismo Señor ha hecho que muchos se conviertan y que esa misma persona llegue al reino de Dios un día. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que el Señor utiliza esos mismos actos de perversidad para cumplir con sus buenos propósitos. Amén. Y vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 18. Lo voy a leer desde acá, ustedes lo pueden ir viendo en pantalla. Dice la palabra de Dios. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.
Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces, aquí nos confirma varias cosas esta palabra. Uno, Dios no es tentado a hacer el mal. Y Dios no tienta a nadie a hacer el mal, ¿sí? Cuando usted esté siendo tentado a alguien, no piense que es porque Dios lo está tentando. La tentación no proviene de Dios. Eso es clarísimo y se los aseguro. La tentación proviene de otro lado, de nuestro enemigo, ¿sí? Dios le permite a él que seamos tentados y de ahí el Señor nos enseña y a veces prueba nuestra fe, ¿cierto? Pero Dios no es el que nos pone la tentación. Amén. Y por último dice en ese versículo que nosotros llegamos a ser la más valiosa posesión de la creación de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que Dios, amándonos tanto, podría hacernos para la perdición? ¿Verdad que no? Así es. Dios no creó a nadie para que fuera malo y se perdiera. Dios, por amor a muchos, usa los malvados para después cumplir sus propósitos buenos y justos. Amén. La maldad no viene porque Dios la ponga en las personas, sino porque no estamos llenos de Dios. Y aquí les quiero poner un ejemplo, vamos a ver en pantalla esto. ¿Qué es la oscuridad? Es el número 5, Juber. ¿Qué es la oscuridad? Ahí está. Ausencia de luz, falta de luz. ¿Y qué es la maldad? La falta de Dios, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, ¿por qué es que hay gente mala si Dios existe? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay guerras, asesinatos, robos? Todas estas cosas. Si Dios existiera y fuera bueno, pues Dios no permitía todo eso, dicen muchos. Pero si la gente no quiere aceptar a Dios y no quiere llenarse de Dios, pues obviamente van a estar llenos de maldad y de oscuridad, porque el Señor es la luz. ¿Sí? Y donde hay luz no hay oscuridad. Ahorita está el sol en pleno, está hermoso el día y por eso tenemos luz. Si no estuviera esa luz, estaríamos en penumbra. Si estuvieran apagadas esas luces y no estuviera ni siquiera una estrellita, estuviera todo nubado, esto estaría oscurísimo, porque no habría luz. Si en nosotros no estuviera el Espíritu Santo, nosotros estaríamos robando, matando, violando, haciendo todo lo más perverso del mundo, porque el único que nos mantiene fuera y lejos de esa terrible maldad es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando usted quiera tener luz en su cabecita, quiera que esté iluminada, claridad en su mente para tomar decisiones, llénese del Espíritu Santo, llénese de Dios. Vaya a la palabra, búsquelo en oración y verá que va a tomar buenas decisiones. ¿Quiere tomar las decisiones correctas? Búsquelas en Dios. Usted puede estudiar las carreras que quiera, los posgrados que quiera y nunca va a tener la sabiduría que está aquí escrita. Amén. Ya casi, nos quedan hora y media y terminamos. Vamos a hacer una reflexión, ¿les parece? Entonces pongámonos en pie. Eso, vamos a hacer una reflexión. Ahora sentémonos. Eso, ahí ya hicimos una flexión, ahora hagámoslo otra vez y verá que vamos a reflexionar. Qué bonita reflexión, ¿cierto? Nos hace falta a veces, y más cuando hemos trasnochado o madrugado, es bueno hacer esto. Bueno, entonces, mis hermanos, importante que también nos lo habla la palabra de Dios. Dice el Señor, vamos a leerlo en el versículo, perdón, ya les digo acá qué versículo es. Dice en el versículo 5 y lo voy a leer en la Reina Valera. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y lo podemos poner allá, Lluversito, por favor, el 16:5. En Nueva Traducción Viviente dice, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Entonces, ciertamente el orgulloso no quedará impune, ¿cierto? Recibirá su castigo. Y según nuevamente la Real Academia Española de la Lengua, dice que el orgullo es arrogancia, vanidad. No sé si allá la tenemos, es el número 6, Juber, la diapositiva número 6. Dice, orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. ¿Y qué decíamos que somos nosotros sin Dios? Nada,
Entonces, ¿por qué nos creemos superiores? Porque hay orgullo en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Por qué me creo yo mejor que mis hermanos de la iglesia? ¿Por qué me creo a veces mejor que el que llegó en una ropa no tan bonita, como podríamos decir en harapos a veces, ¿cierto? O en ropita fea y nosotros nos creemos que, es que como a mí Dios sí me bendice. Por eso es que yo uso ropa fina, ropa buena, ¿cierto? O que de pronto llega alguien que no sabe buscar en el texto, en la palabra de Dios, y yo que me dicen 1 Corintios y ya está. Abrí la Biblia y de una, eso es el dedo mágico. Entro y ya está la cita que me pusieron. Y a veces me creo superior por eso a otros que están empezando en la palabra de Dios. Y a veces somos tan inferiores porque esa persona llegó con un corazón que le agrada a Dios y a veces Dios se desagrada de nuestro corazón orgulloso y vanidoso. ¿Cierto? Y eso nos pasa en todo sentido de la vida. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos sentimos superiores en nuestra familia? Porque nosotros sí somos los que obedecemos la palabra de Dios y los demás no. Y los demás todavía toman y van a fiestas y no se han entregado a Dios y nos creemos superiores. Cuando el único que es realmente superior es Dios. Los demás somos todos pecadores. Solo por la misericordia de Él y la gracia de Jesucristo en nosotros podemos tener la bendición de que ese pecado fuera llevado en la cruz. Entonces, ¿de qué nos jactamos? Arrogancia, vanidad. Decía Salomón después de haber probado cuanto se le ocurrió, de haberle dado gusto a todo lo que quiso en la vida. Todo es vanidad de vanidades. Lo hemos hablado con Gladys en el grupo familiar varias veces. Un hombre que probó cuanto quiso, tuvo las mujeres incontables, se dio gusto en todo. Él decía que no, nada de lo que sus ojos veían y deseaba, se lo negó, todo le dijo que sí, porque tenía muchísimo dinero también, mucho poder. Y al final dijo, todo es vanidad de vanidades. ¿Y aquí qué nos dice que es el orgullo? Vanidad, ¿cierto? O sea que el orgullo no nos sirve para nada, nada más que para desagradar a Dios y traer maldición a nuestra vida. Exceso de estimación propia. A veces nos han metido en la cabeza que es que si no hay autoestima, no somos nada. Es cierto, nosotros debemos amarnos, pero amarnos como amamos a los demás, ¿cierto? Y por encima de cómo amamos a los demás y nos amamos a nosotros, debemos amar a Dios en primer lugar. Y a veces la psicología moderna nos ha enseñado que el primer lugar lo tengo yo y que si yo no me amo, ¿quién me ama? Pues Dios lo ama. Dios sí lo ama de verdad a usted y nos ama a nosotros a todos, de verdad. ¿Sí? Pero nos han enseñado que si yo no me amo, si yo no lucho por mí, si yo no soy como hoy en día una filosofía tan extendida, una teoría tan extendida de que las mujeres tienen que ser guerreras, luchadoras, fuertes, porque si ellas no se aman, ningún hombre va a salir por ellas al frente. ¿Sí? ¿Y quién dijo que usted necesita que un hombre la ame? Usted necesita que Dios la ame, ¿sí? Pero usted no tiene que volverse una china princesa guerrera para ser una mujer de verdad. Ni los hombres tienen que ser Tarzán para ser un hombre de verdad y ser amado. En realidad somos amados por Dios y si amamos a Dios en primer lugar y amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, ahí va a haber verdadera autoestima, verdadera, vamos a estar bien en nuestro interior, conmigo mismo, como dicen, es que yo tengo que estar bien conmigo mismo primero. Pues si no estoy bien con Dios, ¿cómo voy a estar bien conmigo mismo? Si a veces ni yo me conozco. A veces hago cosas que digo, pero yo no soy así, ¿por qué hice esto? ¿Cierto? A veces nos arrepentimos y decimos, Dios mío, ¿qué pasó por mi cabeza? ¿Por qué hice esto? Si yo no soy así. ¿Cierto? Me perdí, ¿sí ven? Por la culpa de ustedes. Entonces, estábamos hablando acerca del orgullo en el versículo 6, ¿verdad? En el 6, en el 5, sí señora. Entonces mis hermanos, si deseamos, mucho ojo cuando nos sintamos muy confiados de nuestras capacidades o de nuestros logros, porque esa es la fórmula perfecta para empezar a tomar malas decisiones. Porque como a mí me fue bien en el colegio, después me fue bien en la universidad y me ha ido bien en mi negocio, yo confío que todo lo que yo hago me sale bien. Ahí usted tiene la fórmula perfecta para empezar a tomar las peores decisiones, porque usted está confiando más en usted que en el Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra. Entonces, si deseamos evitar el mal en nuestra vida y tomar las mejores decisiones, debemos saber que
Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita, dice el versículo 6 de Proverbios 16. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. ¿Quiere evitar tomar malas decisiones? Tema al Señor su Dios, nuestro Dios. Y el temor al Señor no es tenerle miedo y escondernos y no buscarlo porque es que me da miedo Dios. El temor al Señor su Dios es obedecer su palabra y tener respeto por lo que Él dice. Amor por Él, obediencia a su palabra. Ese es el temor al Señor, no es ese miedo que nos hace huir de Él. Cuando Adán pecó, desobedeció y Eva, ellos tuvieron miedo y se escondieron de Dios, quisieron esconderse de Dios, ¿cierto? Ese es el miedo que nos aparta de Dios, el que produce el pecado, como dicen por ahí coloquialmente, el pecado acobarda, ¿cierto? Pero el temor del Señor nos acerca a Él. El miedo a Dios nos aleja y el temor al Señor nos acerca a Él porque hace querer respetar su palabra y obedecerla. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, cada día estamos más cerca de su presencia y permanecemos en su presencia. Amén. Entonces, ya casi vamos a terminar. El pastor me dijo que hoy había más tiempo. Siempre me demoro un poquito, pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, muchas veces nuestros enemigos se oponen a nuestras decisiones y nuestros planes. En ocasiones ellos se levantan contra nosotros. ¿Por medio de qué lo hacen? Por medio de chismes, poniendo trabas en nuestros trabajos, poniéndonos todas las situaciones como lo peor, es que la economía está mal. Ustedes han visto que a veces ustedes llegan y le dicen a alguien, ustedes lo consideran a veces hasta su amigo, voy a emprender un negocio, voy a iniciar tal cosa. Uy, pero ¿cómo está la economía? Y cómo pinta que va a estar. Uy, no. Yo la verdad, si yo fuera usted, yo sería inteligente y yo no me metería en esa vaca loca. ¿Cierto? A veces esa persona no es verdadero amigo. A veces esa persona es un enemigo que está siendo usado para desanimarnos. No siempre, aclaro. O a veces usted llega donde una persona y le dice, o se entera, a veces ni usted le dice, es que imagínese que tengo una bendición, o la persona se entera de que a usted le llegó una bendición especial, el Señor le regaló la casita que quería. Y esa persona que empieza a decir, ¿quién sabe cómo consiguió la plata? Eso nada bueno pudo haber sido. Yo sí lo he visto que anda en cosas raras, no está trabajando en ninguna empresa, ¿quién sabe? De eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Por ahí nuestros enemigos se oponen a nuestros planes y a nuestras decisiones, ¿cierto? Usted toma la decisión de tener un hijo, de empezar un nuevo trabajo, lo que sea, y mucha gente se opone. Pero dice la palabra que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y por eso cuando nosotros agradamos a Dios en todo lo que hacemos, desarmamos a los enemigos. No tienen con qué atacarnos, no saben, les tiembla la boca, se muerden la lengua y no pueden decir nada, no pueden ponernos trabas porque se están enfrentando al Señor, no a nosotros. Se están enfrentando directamente a nuestro Creador y no a nosotros. Por eso si usted tiene un enemigo, ojalá no tuviéramos enemigos, y si los hay que nosotros ni sepamos, que ellos sean enemigos allá y nosotros ni sepamos, porque en nuestro corazón no hay esas cosas, ¿sí? Ojalá, este es el ideal, pero a veces hay personas que sabemos que son enemigas nuestras, ¿cierto? Y que se están oponiendo fuertemente a nosotros y a la obra de Dios en nosotros. Recordemos algo inicialmente, nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, nuestra guerra es contra principados, gobernadores, todas estas huestes que hay de maldad, ¿cierto? Y el que obra en esas personas no es realmente la persona. Usted no, si usted considera que tiene un enemigo, no odia a esa persona porque está cayendo en la trampa de Satanás. El que está obrando a través de esa persona es Satanás. Entonces, si usted quiere agradar a Dios en su camino, en todo lo que hace, no tenga enemigos, por su cuenta no. Si ellos quieren ser enemigos suyos, bueno, el Señor tratará con ellos, pero usted no. Usted en su corazón no tenga enemigos. Perdónelos, ámelos como a usted mismo. Suena fácil, pero se hace difícil, ¿cierto? Muy difícil. Pero mire la bendición que hay. Aún sus enemigos hace estar en paz con usted. Entonces, ¿quiere tener paz con sus enemigos? ¿Quiere dejar de estar en esas peloteras que llaman esos alegatos y esas peleas y en esas rencillas y en esos chismes con sus enemigos?
A mí me parece que eso es lo más aburridor del mundo. Vivir en una vida con los vecinos, con la familia, con gente, tener problemas con uno y con otro, con enemigos. Eso es muy aburridor. ¿Quiere dejar de hacerlo? Camine recto delante del Señor. Y el mismo Señor se va a encargar de que esas personas no tengan cómo atacarlo a usted. Les voy a poner un ejemplo muy claro para entender mejor este punto. ¿Ustedes han visto esos documentales donde hay un cachorrito de un león que se salió de la manada? ¿O queda una leona de pronto que se terminó herida? ¿O incluso algún león que está en malas condiciones y está herido y queda por ahí deambulando solo, se apartó de la manada y de repente empiezan a sonar por allá unas risitas extrañas? ¿Se han visto documentales de África? Y se ríen y se ríen y se ríen y parece que estuvieran en un stand-up comedy, una cosa de comedia. Y cuando empieza usted a ver esos pelos así erizados y esos dientes así feos, y son las hienas, ¿cierto? Y las hienas, a veces nosotros nos imaginamos que son un perrito feo. Las hienas son un animal grandísimo, fuerte, violento, y que andan en manada y cazan. Y a veces así son nuestros enemigos. Son feos, ¿cierto? Con esos pelos erizados así, horribles. Y andan en manada porque mientras más se juntan, mejor está el chisme. Y así se fortalecen los chismes y empiezan a reírse de nosotros, ¿cierto? Esos son nuestros enemigos, son hienas. Y a veces somos ese cachorrito ahí que va cojito y empiezan a… Y a veces, si ustedes se han dado cuenta en el documental, le muerden por acá y lo tiran por un lado y se cae y voltea y eso es angustiante, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando el macho alfa de la manada se aparece? Es un solo león, grande, fuerte, poderoso, imponente. Se aparece, ¿qué hacen esas hienas? Se mandan a perder, ¿cierto? Así es como nos defiende el Señor cuando nosotros lo agradamos a Él con nuestro caminar. Porque nosotros somos como ese cachorrito, indefenso, pero tenemos un Padre poderoso que nos defiende. Amén. Dice la palabra también en el versículo 8, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Entonces, mis hermanos, otra de las claves para tomar la decisión correcta es tener en cuenta la justicia. Y la justicia en todo sentido, desde la justicia de Dios, que es la más importante, hasta la justicia que hay en esta tierra, porque tenemos que ser legales en todo lo que hacemos. La legalidad es importante. Nosotros tenemos unos derechos y tenemos unos deberes, ¿cierto? Y por ley tenemos derechos, pero nuestros derechos van hasta donde empiezan los del prójimo, los del siguiente. Yo no puedo sobrepasarme en mis derechos socavando los derechos de los demás. Mi derecho a la vida va hasta donde comienza el derecho a la vida del otro. Yo no puedo pretender que porque yo estoy vivo puedo matar a otro, ¿cierto? Mi derecho a la salud va hasta donde va el derecho a la salud del otro, ¿cierto? Yo no puedo pretender que por sanarme le voy a arrancar el corazón, le voy a arrancar el pulmón, el hígado, voy a participar en una de estas redes de trata de personas donde le sacan los órganos para que otra persona viva. ¿Ustedes creen que eso es correcto y eso es justicia? De ninguna manera, ¿cierto? Entonces mis derechos van hasta donde comienzan los de los demás. Por eso, aquí viene una advertencia también. Mis derechos económicos van hasta donde comienzan los de los demás. Yo no puedo pretender que lo de los demás sea para todos. Y ustedes me pueden entender claramente. Las filosofías que pretenden arrebatarle lo que han logrado, o los sistemas políticos que pretenden arrebatarle lo que han logrado las personas con esfuerzo para repartirlo entre todos sin importar si no se han esforzado nunca en su vida, son sistemas malignos que provienen de la oscuridad. ¿Y quién está en las tinieblas? ¿Quién está en la oscuridad? Nuestro enemigo, ¿cierto? Entonces tengan cuidado, porque miren, en la iglesia primitiva, en los primeros tiempos, ellos se reunían en la iglesia, vendían, compartían con los que necesitaban de la iglesia, ¿cierto? Pero en ningún momento llegaba Pablo a decirle, usted tiene esa casa, démela y yo se la voy a entregar a estos tres. Así no era. Y eso no está en la palabra de Dios. Y eso que hoy se conoce como, ustedes no lo puedo decir tan claramente por los videos de YouTube, de pronto nos censuran, pero ustedes saben cuáles son estos sistemas, que quieren arrebatar lo que tienen las personas o la propiedad privada para entregársela a los demás sin importar si no lo han trabajado, ¿cierto? Eso no es justicia, mis hermanos, y en todas las decisiones debemos tener en cuenta la justicia, especialmente la justicia divina. Amén.
Entonces, como dice la palabra, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. ¿Cuántas veces no hemos visto, y yo conozco, personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero? Como les dije una vez acá en la iglesia, por el medio en el que yo estaba, en el lugar donde estaba trabajando, conocí gente con demasiado dinero, demasiadas tierras, con taladros de petróleo que cuestan millones de dólares una sola máquina, con ingresos por cantidades, que llegaban al hotel donde yo trabajaba y no tenían que, muchos no traían ropa, sino que salían a comprarla. Siempre estrenaban todos los días, ropa nueva todos los días, ¿sí? Personas con tanto dinero que lo único que no tenían era paz en su corazón. Y ahí es donde se nos confirma esta palabra. Es mejor lo poco con justicia que la riqueza deshonesta, en otras palabras, ¿sí? Entonces, si usted está pensando meterse en un negocio ilegal, piénselo 2 veces, porque lo único que va a traer a su vida es tristeza, dolor y desesperación. No va a tener paz, va a perder la paz. Y con un negocio ilegal hablo de toda clase de negocios que sean hechos con engaño, no solamente los tráficos ilegales de cualquier cosa. Me refiero a si usted está haciendo un negocio y piensa sacar provecho de una forma indebida, piénselo 2 veces, porque esa riqueza que puede generar ahí le va a traer es desgracia únicamente. Amén. Entonces es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Y por último, versículo 9, hasta donde vamos a dejar el día de hoy. Recordemos que podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Amén. ¿Puedes ponerlo en Reina Valera, por favor, Joel? Dice ahí en la Nueva Traducción Viviente: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y en la Reina Valera dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces Dios mismo se encargará de enderezar nuestro camino. Si siempre nos encomendamos en sus manos con humildad, con fe y sabiendo que Él hace lo mejor para nosotros, toda decisión que tengamos que tomar va a ser la correcta, porque va a ser de la mano de Dios. Amén. Démosle gracias a Dios.